Eh, Vamos a resolver el problema número 9, que dice que hay que hallar los extremos de esta función con estas restricciones. Esta función que está aquí, su gráfica está en R4 y es un hiperplano. Y estas dos funciones, sus gráficas están en R3 porque el dominio de la función es R3. Y x cuadrada más y cuadrado igual con 1 es algo parecido a este tubito, a este tubo con radio 1. Y x más z igual a 2 es parecido a este plano que está aquí. La intersección de los dos pues son estos puntos que están en esta curva, y en esta curva se tienen que encontrar los puntos donde hay máximos o mínimos para esta función bajo esta restricción. Recordemos que para resolverlo hay que construir esta función f grande, que consiste de lo que quiero hacer máximo o mínimo, que es la función f de x y z igual a x más y más z, o sea que aquí iría x más y más z más lambda veces la primera restricción, pero las restricciones recuerden que se obtienen cuando esto es 0. Entonces la primera restricción sería x al cuadrado más y cuadrado menos 1 más mu veces la otra restricción, que sería x más z menos 2. Ya tengo mi función. Esto depende de x, y z, de lambda y de mu, pues derivamos con respecto de x, y, z, lambda y mu. En este caso las derivadas son muy sencillas. La derivada con respecto de x es 1 más, aquí sería 2x lambda y aquí sería mu. Y después con respecto de y, aquí sería 1, aquí sería 2y lambda, aquí está, y esto sería 0. Y con respecto de z, pues sería 1, aquí está, más esto es 0 y esto sería mu, que aquí aparece. Y con respecto de lambda, pues lo que hace es recuperar la primera condición, que es esto, igualada a 0. Y con respecto de mu, pues recuperamos la otra condición, igualada a 0. Hacemos esto igual a 0 y entonces tenemos un sistema de ecuaciones que hay que resolver. De esta ecuación que está aquí, pues tengo que 0 es igual a 1 más 2x lambda más mu, pero la tercera ecuación, como está ahí, como se iguala a 0, pues tengo que mu es menos 1. Por lo tanto lo ponemos aquí, en lugar de esto ponemos menos 1. Y esto que está aquí, pues me lleva a que esto se elimina 1 y menos 1 y me queda 2x por lambda igual con 0. Y esto me dice que o x es 0 o lambda es 0. Pero por esta condición que está aquí, lambda no puede ser 0. Porque si lambda fuera 0, pues entonces tendríamos que 1 es igual a 0, porque recuerden que esto es igual a 0. Entonces tendríamos que 0 es igual a 1, lo cual es una contradicción. Por lo tanto, lambda no puede ser 0. O sea, la única posibilidad entonces es que x forzosamente tiene que ser 0. Entonces ya encontré el valor de x. Ahora, de esta ecuación que está aquí, pues tenemos que 0 es igual a 1 más 2y lambda. Pero además de esta otra, pues como ya sé cuánto vale x, aquí está la ecuación, ponemos lo que vale x, que en este caso 0. Despejando tengo que y es igual a más menos 1. Entonces ya tenemos el valor de y. Y finalmente el valor de z, pues lo podemos hallar de esta ecuación, que viene de esta que está aquí. Esto igualado a 0 me dice que 0 es igual a x más z menos 2, que sería esto. Y como ya sé cuánto vale x, pues entonces z vale 2. Ya encontramos cuánto vale x, cuánto vale y y cuánto vale z. Y de paso encontramos cuánto vale mu. Y realmente, y la lambda, pues no conocemos su valor. Pero realmente no importan los valores ahorita de lambda y mu, porque ya tenemos los valores de x, y z. Bueno, como x es 0, pues entonces la única variación se da en y. Entonces y puede tener dos valores, más menos 1, y z nada más es un solo valor, por lo tanto nada más tenemos dos puntos, el punto x0, y1 y z2, o el punto x0, y menos 1 y z2, y aquí están los puntos,
0, 1, 2 o 0, menos 1, 2. Eso significa que nada más hay dos puntos en esta intersección donde probablemente tiene que haber un máximo o un mínimo. Bueno, entonces hallamos los valores de la función en estos dos puntos y resulta entonces que el valor en este punto es 3 y el valor en este otro punto es menos 1. Por lo tanto, tenemos un máximo en este punto y un mínimo en este otro punto que está aquí. Y estos puntos son los que están aquí indicados. Bueno, entonces, aquí fue simplemente por comparación. Tenemos los dos valores y vemos cuál es el más alto y el más bajo, y por lo tanto puedo decidir cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Para el problema 10, lo único que nos está indicando es si quiero hallar máximos y mínimos en una región, entonces los máximos y mínimos, si lo queremos absolutos, entonces hay que analizar los siguientes o las siguientes partes. El máximo o el mínimo se puede encontrar en el interior de la región, o sea, en esta parte. Y para el análisis de esta región, pues usamos el criterio del Hessiano. Bueno, y eso me va a dar los puntos donde hay máximos o mínimos. Y pues hay que también revisar los puntos de la frontera. Y para revisar los puntos de la frontera, pues para este pedacito podríamos usar multiplicadores de Lagrange, porque queremos hallar un máximo o un mínimo con esta restricción. Y para este otro pedacito volvemos a usar multiplicadores de Lagrange, porque es un máximo o un mínimo con esta restricción. Y para este pedacito pues también serían multiplicadores de Lagrange, y también para este pedacito que tenemos aquí. Bueno, entonces con eso analizamos la frontera, pero además hay que revisar los puntos donde no se pudo aplicar el Hessiano, o sea, los puntos donde la función no es diferenciable. Entonces, en esta región, si hay puntos donde la función no es diferenciable, hay que revisarlos. Y en esta parte también, si hay puntos donde la función no es diferenciable, habría que revisarlos. Y lo mismo en esta parte, y lo mismo en esta, y lo mismo en esta. Bueno, pero también habría que revisar los puntos que unen a las funciones, que sería este punto, este punto, este punto y este punto. Bueno, resumiendo, aquí dice que los puntos donde probablemente hay máximos o mínimos están en, inciso A, en los puntos donde la diferencial es 0, o sea que en los puntos donde la diferencial es 0, por lo tanto podemos usar el criterio del Hessiano en esta parte. O en los puntos donde no existe la diferencial, o sea, en los puntos donde la función no es diferenciable. En este caso, en los puntos donde la diferencial es 0, lo marcamos en negrito, son estos dos. Y en los puntos donde no existe la diferencial, pues podría ser este puntito, por ejemplo. O en la frontera de A, que son todos los puntitos que estoy marcando en rojo. Vamos a resolver el problema número 11, que dice que tenemos una placa que está acotada por una parábola y una recta, y que en cada punto de la placa hay una temperatura. El problema es hallar los puntos más fríos y más calientes de la placa. La temperatura está dada por esta función, que es x al cuadrado más 2xy más 3 veces y al cuadrado. Y la parábola que está acotando la región es y igual a x al cuadrado, y la recta es y igual a 5. Como mencionamos anteriormente, los problemas de este tipo implican dos planteamientos. Uno para la región, el interior de la región, y el otro para la frontera. Y en este caso son dos casos para la frontera. El primero de ellos es con la parábola y después con esta recta. Vamos a hallar los puntos en el interior de la región, y para eso hay que usar el criterio del Hessiano. Entonces hallamos la derivada parcial de f con respecto de x, con respecto de y esto me va a dar un sistema de ecuaciones que hay que resolver.
Y después, para usar el hessiano, necesito estas parciales. La parcial de x con respecto de x, la de y con respecto de y, la de x con respecto de y y la de y con respecto de x. Entonces vamos a calcular estas parciales, vamos a hacer los cálculos. La parcial con respecto de x pues la función es esta, sería 2x más 2y y esto es 0. Después la parcial con respecto de y sería esto 0, sería 2x más 6y, aquí está. Y ya que tengo estas parciales, pues la parcial de x con respecto de x pues me daría 2. Y la parcial de y con respecto de y me da 6. Y las cruzadas serían la parcial con respecto de x, aquí está, la derivo con respecto de y me va a dar 2. Y después la parcial con respecto de y, la derivo con respecto de x y me va a dar 2 también. Bueno, entonces ya tengo las parciales, estas dos, que los puntos que estamos buscando, los puntos críticos, van a estar aquí escondidos y resolvemos este sistema. Es un sistema lineal de dos ecuaciones y entonces no hay problema para resolverlo. Pues esta parte es dividimos entre 2, me da esto, y aquí pues dividimos otra vez entre 2 y obtengo esta ecuación. De aquí se puede ver que esta tiene la solución 0, 0 y es única porque el determinante del sistema es distinto de 0 o porque las columnas del sistema 1, 1 y 1, 3 son vectores LI. Bueno, hay varios criterios. El hecho es que si no nos acordamos, pues resolvemos el sistema y resulta que la solución es x igual a 0 y y igual a 0. Bueno, entonces vamos a usar el criterio del hessiano, por lo tanto necesitamos calcular la matriz hessiana. Y como ya calculamos las derivadas, aquí están, y las evaluamos, pues resulta que la matriz hessiana es esta matriz que está aquí. Es una matriz con entradas que son números fijos. Por lo tanto, la matriz hessiana en el punto 0,0 pues resultó ser la misma matriz y por lo tanto su determinante lo calculamos y resulta que es mayor que 0. Eso significa que en 0,0 probablemente haya un máximo o un mínimo. Y este numerito que está aquí, que es la segunda derivada de x con respecto de x, o es la derivada de x con respecto de x, evaluada en 0,0, y resulta que es positivo. Entonces eso significaría que tenemos un mínimo local en el punto 0,0. Bueno, en esta parte no era necesario hacer este cálculo. Lo hicimos porque estábamos calculando puntos en el interior y pues con este criterio sabemos si son máximos o mínimos. Pero como queremos máximos globales, pues lo que hay que hacer es hallar todos los puntos donde probablemente haya máximos y mínimos y después hallamos los valores de la temperatura en esos puntos y después hallamos el mínimo y el máximo. Bueno, entonces este cálculo pues simplemente fue para ilustrar el procedimiento del hessiano, pero no era necesario. Bueno, ahora en la recta y igual a 5 vamos a calcular en este segmento de esa recta las temperaturas máximas o mínimas en este segmento. Va a haber dos formas. Una de ellas es con multiplicadores de Lagrange, como está aquí, y la otra es una forma más sencilla, entre comillas. Porque lo que vamos a hacer es que y vale 5, pues hacemos que metemos la y aquí, y por lo tanto la ecuación para f se transforma en esto que tenemos aquí. Recuerden que la función f es esta parte, pero si y vale 5, pues esto se transforma y se transforma en la ecuación que tenemos aquí. Y entonces hallar máximos y mínimos para esta nueva función pues es hallar máximos y mínimos usando el procedimiento de cálculo 1 para derivadas sencillas, para funciones de R en R.
Entonces, usamos ese procedimiento, derivamos para allá los puntos críticos y resulta que x es igual a menos 5 y ya teníamos que y era igual a 5. Ahora, este punto que hallamos, aquí está en el dibujito, es este y se salió de la región que nos interesa. Entonces, en principio este punto se puede descartar porque no está en la región que es la señalada aquí, el interior y la frontera. Pero vamos a dejar este punto aquí. Ahora vamos a usar el procedimiento de multiplicadores de Lagrange para hallar los puntos máximos y mínimos de la temperatura para la restricción que es y igual a 5, o sea, esta recta. El procedimiento era definir una función f grande que es igual a lo que queremos hacer máximo o mínimo, que es la temperatura, que es esta función que está aquí, más lambda veces la restricción. La restricción es y igual a 5 o y menos 5 igual a 0. Entonces aquí ponemos y menos 5. Derivamos con respecto de x, con respecto de y, con respecto de lambda y obtenemos estas derivadas que están aquí. Las igualamos a 0, aquí está. Entonces tenemos este sistema de ecuaciones y que hay que resolver. Como 0 es igual a y menos 5, entonces aquí obtenemos que y vale 5. Y si y vale 5, pues lo puedo meter en esta ecuación que está aquí y resulta que x es menos 5. Bueno, y esta ecuación pues realmente ya no nos sirvió para resolver el sistema. Bastó con esta y esta que está aquí. Entonces tendríamos que y es 5 y x es igual a menos 5, que era el punto que encontramos con el otro procedimiento. Y otra vez, pues recalcamos que el punto está fuera de la región que nos interesa. Ahora calculemos el máximo y mínimo de la temperatura para la parábola. La parábola tiene como ecuación y igual a x al cuadrado. Entonces aplicamos el primer procedimiento que mencionamos anteriormente, que era, en lugar de y ponemos x al cuadrado, evaluamos en y obtenemos esto que está aquí. Entonces tengo una función de r en r y por lo tanto para hallar máximos y mínimos de esta función pues usamos los procedimientos que ya conocemos de cálculo 1. Derivamos, sería 2x más 6x al cuadrado más 12x al cubo. Aquí factorizamos en esta parte y un valor va a ser x igual a 0 y el otro valor pues serían las raíces de este polinomio cuadrático. Pero si sacamos el discriminante de este polinomio, o el discriminante sería b al cuadrado, que sería 9 menos 4ac, que sería menos 24, y el discriminante es negativo, entonces no hay raíces reales. Por lo tanto, esta ecuación pues no se anula en los reales y por lo tanto lo podemos ignorar. Y eso significaría entonces que la única solución de esta ecuación es x igual a 0. Bueno, ¿por qué? Porque esto no se anula simplemente. Ya tenemos entonces el punto x igual a 0 y y igual a 0. Bueno, y era este punto ya lo habíamos obtenido en un caso anterior. La otra forma de resolver el problema es haciéndolo con multiplicadores de Lagrange. Construimos una función f grande, que sería la función que queremos hacer máximo o mínimo, que es la temperatura, más lambda veces la restricción. La restricción es la parábola y igual a x al cuadrado. Aquí está la restricción. Y entonces esto lo igualamos a 0, y menos x al cuadrado igual a 0. Y eso es lo que iría en esta parte que está aquí. Derivamos con respecto de x, con respecto de y, con respecto de lambda. Hacemos que esto sea 0 y obtenemos este sistema de ecuaciones. Bueno, tenemos entonces esta ecuación y por otro lado tenemos esta otra ecuación que es la de la parábola. Y por lo tanto puedo poner el valor de y
en esta parte. Bueno, y esta ecuación pues resulta que es la misma que teníamos en esta parte que está aquí, y por lo tanto pues me va a dar la misma solución, o sea que x es 0. Bueno, y si x es 0, de esta parte pues ya tengo lo que vale y, o sea que x y y son 0, y que es la solución que obtuvimos mediante este procedimiento, mediante el procedimiento anterior. Bueno, entonces, de todo el análisis que hicimos, pues resulta que nada más hubo dos puntos, el 0,0 y el punto que se salió, que en este caso es menos 5, 5. Bueno, entonces serían estos dos puntos, pero hay que analizar también los puntos que unen a las gráficas, que sería este que está aquí y este que está aquí. Y eso pues se obtiene resolviendo el sistema de ecuaciones que me da la parábola y la recta, o sea y igual a x al cuadrado y y igual a 5. Poniendo 5 en lugar de y, obtengo que x es raíz de 5 o menos raíz de 5. Por lo tanto, y como y en cualquiera de los casos vale 5, obtenemos que este puntito que está acá y este puntito que está acá, que son los puntos donde se unen las funciones. Por lo tanto, vamos a analizar los puntos 0, 0, menos 5, 5, raíz de 5,5 menos raíz de 5,5, que son estos puntos que están en la figura. Evaluando en el punto 0,0 tengo que una temperatura de 0 grados. En el punto menos 5,5 hacemos los cálculos y tenemos una temperatura de 50 grados. En el punto raíz de 5,5 hay una temperatura de 80 más 10 raíz de 5. Y en el punto menos 5,5 hay una temperatura de 80 menos 10 raíz de 5. Por comparación, tenemos que en 0,0 existe el punto más frío. Y en el punto raíz de 5,5 tenemos ahí la temperatura más alta, o sea es el punto más caliente. En la gráfica entonces es en este punto que está aquí donde tenemos donde hace más frío o la temperatura mínima, y en este punto tenemos el punto donde hace más calor o donde existe la temperatura más alta, y esto es para esta región acotada por esta parábola y esta recta. En este punto que se salió fuera de la región hay una temperatura de 50 grados, pero para nuestro problema lo que interesa son las temperaturas en estos tres puntos. Por lo tanto, ya tenemos el punto más frío y el punto más caliente para la superficie acotada por la parábola y la recta. El siguiente problema es hallar la distancia mínima de un plano a un punto. Aquí no dibujé un plano, dibujé una gráfica cualquiera, y aquí pues puse un punto arbitrario, aunque para nuestro problema es 1, 1, 1. Lo puse así porque realmente si en lugar de un plano tuviéramos una función, el procedimiento sería el mismo. Bueno, entonces queremos hallar la distancia mínima del punto 1,1 a un plano cuya ecuación es esta que está aquí. Bueno, entonces pues tomamos un punto arbitrario del plano x, y, y se supone que para cualquier punto pues el tamaño de este vector pues sería la distancia entre este punto y el punto 1, 1, 1, que sería este que está aquí. Entonces, lo que queremos hacer mínimo es esta distancia. Y intuitivamente esta distancia pues siempre va a existir. Bueno, y recordemos que la distancia es mínima cuando tengo el vector que toca un punto x, y, de tal manera que es
este ángulo es de 90 grados, o sea que este vector es ortogonal a la superficie, que en este caso sería el plano. Bueno, entonces lo que queremos hacer mínimo es la distancia, y la distancia pues sería la raíz de x menos 1 al cuadrado, en este caso x menos 1 al cuadrado, más y menos 1 al cuadrado, más z menos 1 al cuadrado, o sea que la distancia estaría dada por esta raíz. Y la condición es que esta distancia pues está medida en el plano z igual a x más y. Esta es la condición. Entonces un problema de máximos y mínimos con restricciones. Bueno, resolver este problema pues resulta que es equivalente a resolver el problema pero al cuadrado. Entonces vamos a hallar máximos y mínimos de la función f con la restricción dada por z igual a x más y. Bueno, con multiplicadores de Lagrange sería construir la función f grande, que sería poner en esta parte lo que quiero hacer máximo o mínimo, que aquí está, que es esto, más lambda veces la restricción. Esto lo igualamos a 0 y lo que va aquí sería esta parte que estamos mostrando, que es z menos x menos y. Derivamos con respecto de x, con respecto de y, con respecto de z y con respecto de lambda. Esta f, aunque no lo ponemos, pero depende de x, y, z y lambda. Entonces obtenemos todas las derivadas y pues las igualamos a 0 y obtenemos este sistema de ecuaciones que hay que resolver. De esta parte, de la primera ecuación, despejamos x, nos da esto que está aquí. De aquí despejamos la y y de aquí despejamos la z. Bueno, y de esta ecuación que tenemos aquí, pues metemos lo que vale x, lo que vale y lo que vale z. Lo que vale x ya lo tenemos, lo que vale y ya lo tenemos, lo que vale z también. Entonces, al meter estos valores que aquí, pues obtenemos un sistema, obtenemos una ecuación donde la única incógnita es lambda. Resolvemos y obtenemos que lambda es menos 2/3. Y conociendo lo que vale lambda, pues lo ponemos aquí, aquí y aquí y encontramos lo que vale x, y z. Y en este caso x es 2/3, y es 2/3 y z es 4/3. Por lo tanto, tenemos un punto y en este punto la distancia viene siendo la raíz de x, que vale 2/3 menos 1 al cuadrado, más y, que vale 2/3 menos 1 al cuadrado, más z, que vale 4/3 menos 1 al cuadrado, la raíz de todo esto. Bueno, entonces tenemos que la distancia toma este valor con los valores de x, y y z. Y simplificando me da que la distancia que estamos buscando es 1 entre raíz de 3. Ahora, ¿cómo sé que esta distancia es mínima o máxima? Pues aquí el argumento es que intuitivamente va a existir una distancia mínima. Por eso este valor que encontramos es realmente la distancia mínima. Porque la distancia máxima, en este caso tenemos un plano, entonces la distancia máxima entre 1,1 y el plano pues podría ser infinito. De hecho es infinito si el punto no está en el plano, lo cual eso es lo que pasa. Entonces este valor que calculamos como la distancia, pues realmente sí es la distancia mínima. Ahora, la otra forma de resolverlo es que tenemos este sistema que está aquí. Esta es la función que quiero hacer máximo o mínimo y esta es la restricción. Lo que vamos a hacer simplemente es tomar este z y pues ponerlo acá adentro. O sea, vamos a integrar el valor de z o la condición dada por z adentro de la función. Por lo tanto, esta nueva función que tengo aquí pues ya tiene integrada la función que es la restricción. Por lo tanto, esto ya es un problema de máximos y mínimos normal.
en el sentido de que pues podemos usar el criterio del hessiano para resolver este problema. Entonces vamos a resolver el problema usando el criterio del hessiano. Derivamos con respecto de x, obtenemos la derivada con respecto de y, las derivadas de segundo orden, las cruzadas, etcétera, y las igualamos a 0, resolvemos este sistema de ecuaciones, que realmente es simplificar la ecuación de arriba, y me va a dar esta parte que está aquí. Aquí sería 2x más 2x son 4x, más 2y, aquí está, y este sería menos 2, y menos 2 me da menos 4. Y esta otra ecuación que está aquí me da 2y y 2x, es 2y, y aquí 2y serían 4y, y aquí me daría 2x, que aquí está, y después me da un menos 2, y un menos 2, menos 4. Por lo tanto, estas dos que están aquí pues quedan simplificadas de esta forma. Bueno, entonces resolviendo este sistema de ecuaciones, pues x es 2 tercios y y es igual a 2 tercios. Calculando la matriz hessiana, como ya tenemos todas las derivadas que necesitamos, las ponemos aquí adentro, y resulta entonces que pues la matriz tiene entradas que son números fijos, y por lo tanto, bueno, con esto ya podemos calcular el determinante del hessiano, y resulta que es positivo. Eso significaría que podemos tener un punto máximo o un punto mínimo. Vemos que este numerito es positivo, y este numerito es f de x, resulta evaluado en este punto, y resulta ser positivo. Por lo tanto, tenemos un valor mínimo en este punto. Hacemos los cálculos y obtenemos el mismo resultado que habíamos obtenido en esta parte.